Ministerio hacedor de su palabra. Vamos por la tercera faceta ahora. Tercera, esta es la número 3. Y la respuesta es: ¿ante quién doblaremos la rodilla? Tú que me estás viendo, hermano, amigo, trinitario, católico, tú que me estás viendo, ¿ante quién doblaremos la rodilla en aquel día? ¿Ante quién usted o yo doblaremos la rodilla? La respuesta está en la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 45, verso 23 y Filipenses capítulo 2, verso 10. Ahí está la pregunta. La pregunta y la respuesta está en la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 45, verso 23. Vamos a leer las escrituras. La palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. Dice: he jurado por mí mismo con integridad y he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Ante mí se doblará toda rodilla. Así dice Jehová. Él dice que ante él se doblará otra rodilla. Él no dice ante otro. Ante mí se doblarán todas rodillas. Escuche bien, si usted tiene los oídos muy abiertos, escuche bien lo que le voy a decir. Él dice que ante él se doblarán todas rodillas. Lo voy a repetir. He jurado por mí mismo con integridad. He pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblarán todas rodillas. Ante mí se doblarán todas rodillas. Y por mí jurará toda lengua. O sea, toda lengua me confesará. Por mí confesarán toda lengua. Toda lengua confesará que yo soy el Dios Salvador, que yo soy el único Dios. Y ante mí se doblarán toda rodilla. Él no está diciendo: voy a mandar a otro, o ante otro se doblarán todas rodillas. Ante mí se doblarán todas rodillas. Y ahí está hablando para los últimos días de los días postreros. Cuando la iglesia esté delante de él. Cuando la iglesia esté presente delante de él. O sea que él está hablando de un tiempo presente. Habló en un tiempo futuro, ahora está hablando en un tiempo presente. Está hablando de su persona, de su deidad, de él mismo está hablando. Por eso dice: ante mí se doblará toda rodilla. Así dice Jehová. Y toda lengua va a confesar. Toda lengua tendrá que confesarme. En pocas palabras, toda lengua va a tener que confesarme que yo soy su Salvador. Que no hay otro Salvador sino yo. Por eso dice que ante él se doblarán toda rodilla. Ese fue Jehová. Ese fue el Dios creador. El Dios eterno que habló ahí. Ahora, ¿quién es en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice él esa misma palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo usando esta misma sustancia, trayendo el conocimiento para que podamos entender con claridad la palabra de Dios? Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 10. A ver qué nos dice aquí. Dice el verso 10 del capítulo 2 de Filipenses: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oye lo que dice: para que en su nombre se doble toda rodilla. Y él dice que ante él se doblarán todas rodillas en el Antiguo Testamento. Para que en el nombre de Jesús, el nombre que fue revelado a la iglesia, el nombre que fue dado a la iglesia, el nombre que Dios iba a darse a conocer, ante ese nombre toda rodilla se tenía o tiene que doblegarse. ¿Acaso será otro Dios?
¿Acaso será el Dios Hijo? ¿Acaso será el Dios Espíritu Santo? No, está hablando de sí mismo. Está hablando de él mismo, no está hablando de otro. Porque entonces cuando leemos con una mente religiosa, ahí entendemos otra cosa. Pero no es otra cosa ahí, está hablando ante Jehová. La palabra Jesús significa Jehová salva. Está hablando de la misma deidad. Está hablando de la misma persona. Está hablando del mismo Dios. No está hablando de otro Dios. No nos equivoquemos. No nos vayamos lejos. Está hablando del mismo Jehová, que ante él se doblará toda rodilla. Pero mira la profundidad que hay aquí en Filipenses capítulo 10, verso 22 dice. Escuche bien lo que dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos tienen que doblegarse. Todos tienen que arrodillarse, todos tienen que postrarse delante de él, delante de su nombre. En el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará. En el nombre de Jesucristo, toda rodilla tiene que postrarse, toda rodilla tiene que estar en el suelo. Es en ese nombre, un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y oye lo que dice entonces. Oye lo que dice el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Está hablando de una segunda que Dios le dio la gloria a otro. Está hablando, Dios se equivocó cuando dijo, ante mí se doblará toda rodilla. Porque si Jesús fuera la segunda deidad o la segunda persona del Padre, entonces dijera, ante mí y ante mi Hijo se doblará toda rodilla. O dijera, no simplemente a mí, sino también a otro que yo mandaré después, se doblará toda rodilla. No. Ahí no hay contradicción, ahí hay profundidad. Lo que pasa es que ahí habla de manifestación. Hay muchos que no creen en la manifestación de Dios. Y Dios se manifestó de muchas maneras. Dios se manifestó de muchas maneras. Aunque tú no lo quieras creer, la Biblia dice que Dios se manifestó en muchas maneras. En muchas maneras Dios se manifestó. Y todavía a ese Dios tenemos que rendirle cuenta. Todavía a ese Dios nosotros tenemos que doblegarlo. A ese Dios nosotros tenemos que confesarlo. No es que mandó a otro. No es que necesitó ayuda de otro. Él mismo vino a salvarnos. Él mismo vino y lo prometió y así mismo lo cumplió. Porque Dios no es igual que tú. Dios no es igual que yo. Dios no es igual que los hombres. Para que usted no se equivoque. Para que usted no tenga equivocación. Dios no puede equivocarse. Dios no puede equivocarse. Cuando Dios promete, Dios cumple. Escuche bien. Cuando Dios promete, Él cumple. Y aunque usted no lo quiera creer, ese es el mismo Jehová que dijo, ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará. Y toda lengua. Voy a repetir el texto bíblico de Isaías capítulo 45, verso 23. He jurado por mí mismo con integridad. He pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Ante mí se doblará toda rodilla. No ante otro. Ante mí se doblará toda rodilla. Eso es para que usted lo tenga bien claro. Esto es para que usted deje pasar esa palabra a su mente y también a su corazón. Y dice, por mí jurarán toda lengua. O sea, a mí me confesará toda lengua. Es a mí. A mí es que me confesarán. Se van a doblegar y van a confesar que yo soy su Salvador. Van a confesar que yo soy su Dios. Van a confesar que yo soy el Dios verdadero. Y que fuera de mí no hay otro Dios.
Y por eso Jesús, esa es la profecía que se cumple de los profetas en Jesús. Que Dios se iba a manifestar, que Dios se iba a dar a conocer, que por medio de Jesús nosotros íbamos a ver la promesa de Dios cumplirse del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Pacto hacia el Nuevo Pacto que Dios prometió cumplirse. Vemos ese cumplimiento aquí. Ese que dice, ante mí se doblará toda rodilla. La pregunta es, ¿ante quién doblaremos toda rodilla? Ante Jesús. Es ante Jesús que vamos a doblegar toda rodilla. Es ante Jesús que nosotros vamos a confesar que Jesucristo es el Salvador y que no hay otro Salvador. Y si usted conoce otro Salvador, yo quiero que usted me lo presente. Si usted conoce otro que salve, yo quiero que usted me lo presente. Si usted conoce otro nombre que salve, yo quiero que usted me lo presente. Porque creo que no lo vas a encontrar. Lo dudo mucho que usted encuentre a alguien que lo pueda salvar. El único que salva se llama nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que salva. No hay otro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que usted pueda doblegar su rodilla o que su lengua pueda confesar. Porque el nombre que es sobre todo nombre, en Él se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Salvador. ¿Para la gloria de quién? De Dios Padre. Pero Él es el Dios Padre. Él es el Dios que se manifestó en ese ser humano. Él fue el que se manifestó. Dios se manifestó en una vida humana. Aunque usted no lo quiera creer. Aunque usted quiera contradecirse. Porque usted está, el que piensa de esa manera, está totalmente perdido. El que no cree que Jesús es Dios está totalmente perdido. Pablo dijo, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Pero ahorita vamos para allá. Ahorita vamos a meternos también en esa profundidad de que está bueno. Esto está bueno, hermano. Yo quiero que usted preste atención para que aprenda, para que no se deje engañar, para que no se deje confundir, para que no se extravíe del verdadero camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No se deje extraviar. Jesús es su Dios, Jesús es mi Dios. Y ante Él doblaremos toda rodilla. Y ante Él confesaremos que Él es el único Salvador y que no hay otro Salvador. Esta es la tercera parte de esta pregunta.